Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, defendió la revocación de visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a dos asesores del gobierno de Gabriel Boric, asegurando que se trata de una decisión soberana de Washington. La medida se vincula a la evaluación de un proyecto de cable submarino con participación de empresas chinas y a supuestas amenazas a la seguridad regional. Desde La Moneda, el canciller Alberto Van Claveren calificó la sanción como arbitraria y unilateral, rechazando las imputaciones y advirtiendo que Chile no aceptará presiones externas en decisiones de inversión. El conflicto tensiona la relación bilateral y abre también interrogantes sobre el futuro del programa Visa Waiver y la política exterior del próximo gobierno de José Kast. Sí, a ver, me gustaría que buscáramos mientras el video del embajador, que ayer hizo un stream desde las cuentas de la Embajada de Estados Unidos. Sí. Hay como también una idea de agrupar seguidores porque y con medios propios, no a través de los medios de prensa, una estrategia que es a lo menos interesante lo que está poniendo en práctica la Embajada de Estados Unidos a través de Judd, que es el embajador, amigo de Donald Trump, lo hemos comentado acá, un personaje que viene a darle un giro también a la política exterior, particularmente aplicada en Chile, y que ya ha recibido 2 llamados de atención por parte de nuestra Cancillería, que es justamente la que primero, cuando ocurrió este tema de las visas, lo llamó para pedirle un informe concreto de qué era justamente lo que estaba pasando. Recordemos que en la ronda de reuniones que tuvo Judd antes, se reunió con todo menos con Cancillería, lo que también supone una irregularidad. O sea, él estuvo reunido con la ministra de Defensa, con el mismo ministro Muñoz, para hacer todas estas solicitudes, pero en toda como que se podría llamar como ronda de advertencias, porque ese es lo que incluso Muñoz decía. En el fondo a nosotros sí nos dijeron que nos podía pasar algo si no bajábamos el cable submarino chino, que es la base, digamos, de toda esta conversación. Ellos iban a tomar medidas, y cuando se anuncian las medidas, Cancillería no tenía idea. Y eso es complejo, digamos. ¿Por qué? Porque se supone que son el primer interlocutor que debiese tener la Embajada de Estados Unidos. Veamos el video mientras del embajador y analizamos sus palabras, porque fueron bien duras las que lanzó ayer. Chile, as we speak, has the sovereign right to make decisions for themselves. What they don't get to choose is they don't get to choose the repercussions of those decisions. Certainly decisions that are made are going to have consequences. They always have consequences. But the right of Chile to make a decision, that still exists. We're not taking that right away. We never have taken that right away. But we have been very clear when it comes to infrastructure projects that could harm the region as a whole, as well as the safety and security and our sovereignty, we certainly will have discussions, and we certainly will let them know that there will be repercussions for decisions made. I think that's actually pretty ridiculous. There are no threats. We're not threatening. We're not making any threats. What we have strictly told you all the time, everything that we do, everything depends upon communication and security. If Chile wants to participate in programs, Chile is invited to participate in those programs, but they must act as a good partner. They must act as a shared partner, and they must comply with the rules of participating in that program. The visa waiver is a security program. That's what it is. If Chile wants to participate in the visa waiver program, they must secure all telecommunications. We have to have confidence that the information that we pass on to the Chilean government is going to be protected for Chile to stay in the program. That's not a threat. That was an agreement that Chile entered into when they came into the visa waiver program. Bueno, ayer el canciller también realizó una conferencia, si no me equivoco, está desde La Moneda,
y seguramente hubo ahí reuniones importantes en esta materia para tener un discurso unificado. Lo importante de esa respuesta era que, tildaron las declaraciones del embajador de inaceptables, poner porque finalmente, claro, se esmera en recalcar que no es una amenaza, pero claramente es poner en duda la continuidad de la visa waiver justamente por este conflicto a propósito de este cable submarino chino. Pero ojo que esta actitud matonesca no solamente pasa con nosotros, de hecho si nos vamos a Europa, específicamente en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron en estos momentos, o sea, acaba de restringirle el acceso al ejecutivo al embajador estadounidense allá, quien es Charles Kushner, y luego de que este diera declaraciones polémicas sobre un caso de violencia política. Entonces, París le cerró las puertas de los ministerios y yo creo que el punto más delicado de todo esto es el periodo de transición que vamos a estar viviendo desde el cambio de mando que vamos a estar experimentando desde el 11 de marzo, porque el ex canciller Ignacio Walker levantó una alerta y advirtió que el próximo viaje de Kast a Estados Unidos podría transformarse en y lo estoy citando, un besamanos de Donald Trump. Sí, en esa cumbre que van a hacer, hay que mirar eso por un lado, y también hay que estar atentos a las declaraciones de nuestro país. Esta fue la declaración del canciller Van Claveren, quien profundizó respecto a las declaraciones de Brandon Youth. También consideramos absolutamente inaceptables las referencias que ha hecho el embajador Yat a altas autoridades de nuestro gobierno. Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática. Y hay algunos puntos específicos que ha señalado el embajador Yat que nosotros quisiéramos replicar. En primer lugar, es cierto que de acuerdo al derecho internacional, cada país decide el otorgamiento de visas o también las restricciones en materia de visas. Lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente, ni siquiera para plantear un posible riesgo que además en este caso no es real. No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos, que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo, aborden una diferencia. Por eso hay que estar mirando esta tensión y ver si la transición, como bien contaba ayer el gobierno de José Antonio Kast, va a tener otro sabor, otro cariz. Sí, ahí quería que, en este mismo tema, que está todo el mundo opinando y analizando la situación, me gustaría que viéramos el tuit que lanzó Eugenio Figueroa, periodista y editor, entiendo, de Sin Filtro, Sí. Respecto a este tema, que propuso una negociación en esta materia para analizar para analizar justamente porque lo que él propone es entregar a Estados Unidos finalmente el cable submarino chino, pero a cambio de una salida apoyada por Estados Unidos de migrantes ilegales en ese contexto, lo que ha generado muchos comentarios en la red social X. No, ¿en serio? ¿Y cuál es el arroba cipayo? Sí, Mayo. Arroba cipallín. ¿Lo tiene, José? No, Ahí está. no, ese es otro. Pero bueno, te llamó la atención. A lo mejor lo borró, pero era justamente lo vi anoche y me llamó mucho la atención. Varios decían, oye, ¿y si cambiamos el cable submarino a cambio de una caja de chocolate? No, son pesadas. Son pesadas. Oye, a ver, yo creo que estamos viendo una ofensiva diplomática inédita. Eso va a ser importante. Y la vamos a estar analizando nada más y nada menos que con Gilberto Aranda en la próxima media hora. Camilo Espinosa, seguimos atentos a la actualidad. ¿Hay algún apunte más? Respecto a este tema, sí, seguramente van a venir más novedades. Hoy día salió también en T13, me parece que es una noticia exclusiva de ellos, que el ministro Muñoz había firmado el decreto justamente de este cable submarino, pero se había anulado a los 2 días.
Esto recordemos que es un proyecto que se presentó a fines de noviembre, que se tramitó durante diciembre, que todavía no finaliza ni se cierra en esa conversación, pero que va seguramente a traer, hay también, hay alrededor de como 9, 10 trámites que tendría que pasar este cable submarino en caso de que se decida continuar con este proyecto. Y recordemos que el cable Humboldt, que es el primero que tenía esta naturaleza y que finalmente va a conectar a Chile con China, pero con el intermedio de Australia fundamentalmente, entra en curso este año. Y ya está prácticamente listo para entrar ahí en movilización. Y lo último que no deja de ser este análisis que hace el embajador respecto a que hay, en el fondo, la base de toda su acusación está en que este cable submarino supondría posibilidades de pirateo de información, de acceso a sistemas de seguridad a los cuales Estados Unidos no está dispuesto a exponerse. Entonces, esa es la base, y hay que ver qué tan científica es, porque, por ejemplo, el mismo ministro Muñoz, que más bien podríamos calificarlo como un tecnócrata de este gobierno, es alguien que básicamente no ve ninguno de esos problemas al menos en el proyecto presentado respecto a este cable submarino. Así que muy, muy atento a todo lo que está ocurriendo con este tema, que obviamente se ha tomado la conversación de la semana. Muchas gracias, Camilo. Tenemos un mensaje.